capítulo 17 del Evangelio de San Juan nos muestra el final de la última cena, que comienza desde el capítulo 13, cuando Jesús comienza a lavarle los pies a los discípulos y luego comienza, abriendo su corazón, a hacer una gran despedida y a prepararlos para cuando Él no esté, y animarlos y a prometerles el Espíritu Santo. Y se termina con esta oración llamada la oración sacerdotal, pero es la única oración que nosotros vemos en la palabra que los discípulos guardaron en su corazón para expresarla y para dejárnosla como testimonio en este Evangelio. Porque de resto que vemos nosotros, que entendemos, que escuchamos en el Evangelio, Jesús pasó toda la noche orando al Padre. Jesús pasó toda la noche orando al Padre. Solo cuando los discípulos regresan de misión, vemos una oración muy corta del Señor diciendo: Padre, agradezco porque esta sabiduría no es a los sabios entendidos, sino a los pobres. Pero ahí vemos a Jesús orando, y Jesús orando al Padre, y Jesús pidiendo que la unidad, que sean uno como nosotros somos uno, le dice Jesús al Padre. Y conocemos, repito, esta oración como la oración sacerdotal, porque es Jesús sacerdote el que dirige esta oración a ese grupo de los 12 allí en la última cena, como consagrándolos en su sacerdocio, pero también a cada uno de los que tenemos el sacerdocio bautismal, y no solamente los que tenemos el sacramental. Es el Señor orando para ser uno. Y lo más bello y lo más que se puede permanecer uno en Dios es en el sacramento del matrimonio. El Señor muy bien lo dice desde el Génesis: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí Jesús le está diciendo al Padre y está reafirmando al Padre delante de sus discípulos: el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno, y por eso con esa unidad pide Jesús que permanezcamos, y permanezca un esposo y permanezca una esposa. Es la vara más alta que nos puede colocar el Señor, pero es que lo está diciendo después de decir: van a recibir el Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Clamen al Padre en mi nombre y les dará el Espíritu. Pidan el Espíritu en mi nombre y se llenarán totalmente de esa gracia. Y en este caminar a Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser testigos de Jesucristo. Y ser testigos de Jesucristo es ser testigos de ser uno. De ser uno. Qué bueno que los matrimonios todo el tiempo, desde el día que se casaron, fueran uno con el Señor. A veces sí, a veces hay que esperar un tiempo de conversión para que tengan conciencia de ser uno, de ser uno. ¿Y qué es ser uno en Jesús? Recibir su palabra, recibir su palabra. ¿Qué es ser uno en Jesús? Saber que la familia, el matrimonio está atacado totalmente, porque si viven en la gracia que Jesús les ha dado, no son del mundo. Y el Señor dice: no ruego que los retires del mundo,
sino que los guardes del maligno. A veces he intentado que algún grupo de familias se vayan a vivir por allá lejos y casi siempre esas experiencias fracasan, porque lo que dice el Señor no es aléjense y vivan por allá, y no, en el mundo, sabiendo que el mundo está en contra, sabiendo que están atacados, pero el Señor dice que los guardes del maligno, que los guardes del maligno. La vida del discípulo de Jesús es una vida de santidad, es una vida en la verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y Jesús da esa gracia a los esposos, y Jesús da esa gracia al matrimonio, para que unidos a Él vivan en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Ser fiel, ser fiel. Pero en la oración que Jesús está haciendo, orando por su iglesia, orando por sus discípulos, orando al Padre, recordándonos que Él y el Padre somos Él y el Padre es uno, que Él intercede por nosotros, que no somos del mundo, que Él permanece. San Pablo, al despedirse de esa comunidad de Éfeso, ya acá en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, después de haberlos formado, orado, designado sacerdotes, de haber estado un buen tiempo, después de haber vivido tanta experiencia del Espíritu Santo, después de haberles entregado todo, porque bien sabemos que Pablo no se entregaba a medias, sino totalmente. Cuando se despide, les dice: se van a meter entre ustedes lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso entre ustedes mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por eso estén alertas. Lo más triste que hay en la iglesia es que personas quieran hacer discípulos propios y no de Jesús. Lo más triste que hay en un matrimonio es que el esposo o la esposa quiera someter al otro a sus caprichos, a sus mentiras, y no entregarse. Porque el matrimonio es entrega, entregarse totalmente. Y San Pablo acá está advirtiendo: no es que el esposo haga que la esposa lo siga a él y diga todo lo que, o la esposa tenga que hacer que el esposo, no, es seguir a Jesús, es seguir a Jesús. ¿Y cómo se sigue a Jesús? San Pablo les dice: ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, que tiene poder para construirlos y hacerlos partícipes de la herencia con todos los santificados. En un matrimonio, en un discípulo, lo importante es encomendarse a Jesús, a su gracia, a su palabra, para construir. Un discípulo construye, un matrimonio, el esposo, la esposa, construye, no somete, no somete. Es amar y ser fiel, no es someter al otro, no es someter al otro, porque Jesús no ha creado el sacramento del matrimonio para eso, para someter. Que los dos en la oración se sometan a Cristo y en Cristo sean uno
como Cristo y el Padre son uno. Qué bendición ser discípulo del Señor, pero qué ataque es el que decide ser discípulo del Señor a nivel personal y a nivel familiar. La familia atacada totalmente, pero el Señor da su gracia para permanecer fiel. Agradezcámosle al Señor esa gracia y permanezcamos fieles a su amor. Amén.